Antes de que los clavos perforaran la carne, Jesús ya sangraba. ¿Qué atravesó la mente de un hombre que conoce su propio fin? Lo que estás a punto de descubrir va más allá de la cruz. La mayoría de las personas cree que el sufrimiento de Jesús comenzó en la cruz. No comenzó. Jesús está de rodillas en Getsemaní sudando sangre, no metafóricamente, literalmente. Sus capilares explotaron bajo presión psicológica tan brutal que el sistema vascular entró en colapso. Hematohidrosis. Ocurre en un caso entre millones. Sucede cuando el terror es tan absoluto que el cuerpo comienza a autodestruirse antes incluso de que cualquier amenaza externa lo toque. Es como si la mente le dijera al cuerpo: no aguanto más esperar. Vamos a comenzar a morir ahora. Lucas, el médico, registra esto con precisión clínica. Su sudor se volvió como gotas de sangre cayendo sobre la tierra. Lucas 22, 44. No es poesía, es diagnóstico médico de colapso psicológico extremo. Este fenómeno no es causado por dolor físico, sino por anticipación extrema. Pero, ¿qué causa esto? ¿Qué hace que un hombre sude sangre? La respuesta te hará repensar todo sobre el sufrimiento. Antes de continuar, verifica si estás suscrito al canal para no perderte ninguna novedad. YouTube te avisará siempre que un video sea publicado, porque lo que viene ahora va a destrozar cualquier romantización que tengas sobre esta historia. Para entender lo que estaba ocurriendo con Jesús, necesitamos salir de la teología y entrar en la mente humana. Imagina que descubres con certeza absoluta que en las próximas 18 horas serás traicionado, abandonado, golpeado hasta quedar irreconocible, desnudado en plaza pública y clavado vivo en un poste para morir lentamente mientras multitudes se ríen. Y no puedes huir. No tienes permiso para huir, porque esa es la misión. Ahora imagina que tienes 18 horas para pensar en eso, 18 horas sintiendo cada segundo acercarse, 18 horas sabiendo exactamente cómo será el sabor de la sangre en la boca, el sonido de los huesos quebrándose, la sensación de los músculos desgarrándose. Esto no es miedo común, es tortura psicológica de precisión quirúrgica, y lo que esto hace al cuerpo humano es aterrador. Curiosamente, quienes más se acercan a entender esto no son teólogos, sino prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra relatan algo perturbador. Lo peor no eran las sesiones de tortura. Lo peor eran las horas de anticipación. Saber que en 20 minutos la puerta se abriría. El cuerpo entra en estado de alerta máximo. El corazón se dispara hasta 140 latidos por minuto. La respiración se vuelve tan superficial que parece ahogamiento en el aire. El estómago se contrae violentamente, de ahí el vómito incontrolable. Las manos tiemblan, la visión se vuelve borrosa. Y esto ocurre por horas. El cuerpo se agota completamente antes incluso de ser tocado. Estudios con soldados revelan que los niveles de cortisol, hormona del estrés, son hasta 5 veces más altos antes de la batalla que durante. ¿Por qué? Porque durante la lucha el cerebro entra en modo automático, pero antes necesita procesar conscientemente lo que viene. El cerebro comienza a simular el dolor, comienza a sentir lo que todavía no ha ocurrido. Es como ser torturado 2 veces, una en la imaginación, otra en la carne. Solo que Jesús tenía algo que amplificaba esto de forma inimaginable. Jesús no solo sabía que moriría, él sabía cómo, sabía cuándo, sabía quién, sabía cada etapa. Marcos 10:33 registra que él dijo: «Seremos entregados a los principales sacerdotes. Ellos me condenarán a muerte, me entregarán a los gentiles, se burlarán de mí, escupirán sobre mí, me azotarán y me matarán». No es profecía vaga, es guión detallado. Es como ser obligado a ver el avance de tu propia masacre hasta memorizar cada fotograma. Y aquí está lo que esto hace al cuerpo. Prepárate, porque es brutal. El cerebro humano tiene una falla cruel. Sufre antes de que el dolor exista. Cuando sabes que vas a sufrir, tu cerebro comienza a sufrir inmediatamente. La neurociencia moderna descubrió algo impactante.
Las mismas áreas cerebrales activadas durante el dolor físico real se encienden durante la anticipación del dolor. La ínsula anterior, la corteza cingulada, la amígdala, disparan señales de alarma sin parar, liberan noradrenalina en exceso, dopamina desequilibrada, cortisol en niveles tóxicos que envenenan el sistema. Sientes dolor antes de que el dolor exista, tu sistema nervioso entra en emergencia perpetua. Es como mantener el motor de un auto en aceleración máxima sin salir del lugar. Eventualmente, algo explota. Y fue exactamente eso lo que ocurrió con Jesús. Pero lo que sucedió dentro de su cuerpo es aún más específico. Lo que ocurrió dentro del cuerpo de Jesús aquella noche es rarísimo y casi nunca explicado. Su sistema nervioso autónomo entró en sobrecarga catastrófica. La presión arterial se disparó a niveles que matarían a una persona común. Los vasos sanguíneos periféricos se contrajeron violentamente, pero la presión se volvió tan brutal que los capilares alrededor de las glándulas sudoríparas no aguantaron. Explotaron. Literalmente explotaron como globos bajo presión excesiva. La sangre comenzó a filtrarse a través de la piel mezclada con el sudor. Cada poro se transformó en herida microscópica. La piel entera se convirtió en superficie sangrante. Es como si el cuerpo dijera: no aguanto más, voy a comenzar a destruirme ahora. Esto no ocurre por ansiedad común. Esto ocurre por terror psicológico absoluto. Ocurre cuando la mente es obligada a cargar un peso para el que no fue hecha. Y hay algo aún más brutal en esto. Existe un mecanismo natural que protege a casi todos los seres humanos del colapso total. Jesús no tuvo la misericordia de la ignorancia. Prisioneros llevados a la guillotina se desmayaban antes de que la cuchilla cayera. El cuerpo los protegía a través de la inconsciencia. Soldados entran en disociación. La mente se desconecta, creando amnesia protectora. Víctimas de accidentes no recuerdan el impacto. El cerebro borra la memoria. Cuando el sufrimiento es demasiado grande, te apagas. Jesús no tuvo nada de eso. Permaneció consciente, lúcido, presente en cada segundo. Es como ver en cámara lenta, fotograma por fotograma, tu propia ejecución. Y no poder cerrar los ojos, no poder desmayarte, no poder olvidar, solo atravesar, consciente, completamente consciente. Esto es tortura psicológica pura. Y lo que él pidió al Padre revela la profundidad de ese colapso. Él ora 3 veces. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. La palabra griega es agonía, pero en el griego médico del primer siglo, agonía era término técnico. Describía a alguien en lucha mortal, gladiador sangrando en la arena, soldado con herida fatal intentando sobrevivir unos minutos más. Es agonía física y psicológica combinadas en desintegración humana. Cuando Jesús habla de copa, no está hablando de dolor físico. Pero aquí está el detalle que amplifica todo. Copa, en el vocabulario profético judío, no es copa bonita. Es código para juicio divino, la ira de Dios sobre el pecado concentrada. Isaías 51, 17 habla de Jerusalén bebiendo la copa de la ira de Dios y tambaleándose como ebria, vomitando, entrando en colapso mental total. Jeremías 25 describe naciones enteras siendo obligadas a beber hasta perder la cordura. Jesús está a punto de beber eso. Teológicamente, está a punto de cargar el peso moral de cada traición, cada violencia, cada crueldad jamás cometida y aún por cometer. Es como tragar todo el veneno psicológico de la humanidad de una vez, todo el desagüe emocional destilado, toda la podredumbre moral concentrada en un solo trago, y su cuerpo comenzó a entrar en colapso antes de que esto siquiera ocurriera, antes de cualquier clavo, antes de cualquier látigo, antes de cualquier espina, solo por la anticipación, solo por saber, solo por cargar conscientemente el peso de lo que estaba por venir. Y todo esto ocurrió antes de la cruz. Eso fue lo que quebró a Jesús antes de la cruz. No fue el dolor físico, ese vendría después. Fue la tortura mental de atravesar consciente y deliberadamente hacia dentro de la propia masacre, sabiendo cada detalle,
sintiendo cada segundo acercarse sin poder escapar. Morir no fue lo peor. Lo peor fue saber que iba a morir y tener que caminar, paso tras paso, hacia eso. Si esto casi destruyó a Jesús antes de la crucifixión, lo que vino después sobrepasa cualquier límite humano, pero lo que ocurrió en las horas siguientes llevó ese colapso psicológico a niveles más allá de lo que la mente humana debería soportar. La violencia contra Jesús comienza sin juicio, sin sentencia, sin motivo. La sangre todavía está fresca en el rostro de Jesús cuando las manos lo agarran. No son manos gentiles. Son manos de soldados entrenados para quebrar huesos, manos que sujetan con fuerza suficiente para dejar hematomas que tardan semanas en desaparecer. Las cuerdas aprietan las muñecas, cuerdas gruesas de cáñamo que cortan la piel con cada movimiento. Pero lo que viene ahora no es solo tortura física, es destrucción sistemática de la identidad humana. El primer interrogatorio no ocurre en tribunal, ocurre en el corazón del poder corrupto. Lo arrastran hasta la casa de Anás, ex sumo sacerdote, hombre que controla el poder religioso a través de conexiones políticas. Jesús es empujado hacia adentro, guardias en cada esquina, olor a aceite quemado. Anás hace preguntas sobre los discípulos, sobre las enseñanzas. Jesús responde con dignidad. Hablé abiertamente al mundo, ¿por qué me preguntas? Pregunta a quienes me escucharon. Ese golpe tiene función psicológica, no solo física. Uno de los guardias golpea su rostro con fuerza total. El impacto es brutal. No es bofetada, es puño cerrado descargado por hombre entrenado. La cabeza de Jesús gira lateralmente. El sonido es inconfundible. Hueso contra carne, cartílago aplastado. Sangre explota de la nariz. Un diente probablemente se afloja. La boca se llena de sangre. Pedazos de carne de la mejilla interna, rasgada por los propios dientes en el impacto, salen cuando él escupe. ¿Así respondes al sumo sacerdote? El daño más profundo no aparece en el cuerpo. Cuando eres castigado no por hacer algo malo, sino simplemente por existir, por hablar, por tener dignidad, tu mente entra en colapso cognitivo completo. La psicología del trauma explica exactamente lo que está ocurriendo aquí. Niños severamente abusados que reciben golpes sin razón predecible desarrollan algo llamado desamparo aprendido. Dejan de intentar defenderse. Dejan de intentar entender. Porque no hay lógica. La violencia simplemente viene. El cerebro entra en modo de desconexión progresiva. Es mecanismo de protección automático. Jesús no se desconecta. Permanece presente, consciente, sintiendo cada capa de humillación cortando dignidad, identidad, el propio sentido de ser humano. A partir de aquí, la crueldad deja de ser impulsiva. Ahora son entre las 2 y las 3 de la madrugada. El Sanedrín fue convocado apresuradamente, 71 líderes religiosos. Según la propia ley judía, esto es completamente ilegal. No se juzga de noche. No se juzga durante fiesta religiosa, ellos lo saben, y no les importa, porque esto no es juicio, es ejecución con fachada de legalidad. Cuando la fuerza falla, entra la mentira. Traen falsos testigos, uno tras otro. Los testimonios se contradicen. Es circo grotesco. Jesús permanece en silencio, pero ese silencio tiene costo brutal. Cuando eres acusado falsamente y eliges no defenderte, estás permitiendo que mentiras te definan públicamente. Estás viendo tu reputación ser asesinada verbalmente. Aquí cualquier respuesta mata. Caifás finalmente pierde la paciencia. Te conjuro por el Dios vivo. Dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús responde, tú lo dijiste. Pero de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. Caifás rasga sus propias vestiduras. Blasfemó, reo de muerte. Lo que ocurre ahora no es castigo, es deshumanización. Escupen en el rostro de Jesús, no una persona, varias. Escupitajo tras escupitajo. Flema espesa, amarillenta, cargada de bacterias de la boca humana, una de las sustancias biológicamente más sucias que existe,
Golpea sus ojos, nariz, boca. El escupitajo escurre, se mezcla con la sangre seca. En el mundo antiguo, escupir en el rostro era declaración de que eras basura humana, menos que humano, inmundo. La siguiente etapa aumenta el daño de forma exponencial. Vendan sus ojos, comienzan a golpearlo repetidamente. Puños, bofetadas, golpes con fuerza total. Profetiza, Cristo, ¿quién fue el que te golpeó? Están haciendo juego sádico. Transformaron tortura en diversión. Están riendo, haciendo bromas. Jesús no ve los golpes venir. Y cuando no ves el impacto, el daño es exponencialmente mayor. El cuerpo humano se prepara para el impacto cuando ve algo venir. Los músculos se contraen, el cuello se tensa. Pero cuando no ves, el impacto es total. La cabeza gira sin control. El cerebro golpea contra el cráneo repetidamente. Es conmoción cerebral acumulativa. Esa línea se cruza cuando el dolor se vuelve entretenimiento. Cuando torturadores comienzan a reír, a hacer bromas, a competir sobre quién causa más dolor, cruzan línea que transforma tortura en sadismo puro. Y el sadismo no tiene objetivo más allá del placer en el dolor ajeno. Mientras el cuerpo es destruido adentro, algo se quiebra afuera. Pedro está en el patio, alrededor de la hoguera. Una sirvienta mira. Tú también estabas con Jesús. Pedro niega. No sé de qué hablas. Otra persona insiste. Tu acento te delata. Pedro comienza a maldecir. No conozco a ese hombre. En ese exacto momento, un gallo canta. Y Jesús, siendo arrastrado por el patio, escucha. Sus ojos, hinchados, sangrando, se cruzan con los ojos de Pedro. Lucas 22:61. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. No hay palabras, solo mirada. Pedro sale corriendo y llora hasta vomitar. El abandono duele en el cuerpo. Estudios de resonancia magnética muestran que el rechazo social activa exactamente las mismas áreas cerebrales que el dolor físico intenso, la corteza cingulada anterior. Tu cerebro procesa el abandono como herida física literal. Cuando alguien que amas te abandona, sientes dolor real, no metafórico, real, medible, químico. Jesús está siendo herido por dentro y por fuera simultáneamente. El sufrimiento cambia nuevamente de forma. Amanece. Jesús es arrastrado hasta Pilato, el gobernador romano. Pilato no quiere responsabilidad. Descubre que Jesús es Galileo, jurisdicción de Herodes Antipas. Lo envía a Herodes. Lucas 23:8 dice que Herodes quedó muy contento al ver a Jesús. Quería ver un milagro, quería entretenimiento, como si Jesús fuera mago de circo. Payaso. Herodes hace preguntas. Jesús no responde nada. Silencio absoluto. Esto enfurece a Herodes, porque el silencio es la última forma de poder que una víctima tiene. Y Jesús lo usa. Se niega a hacer espectáculo. Herodes y sus soldados se burlan de él. Lo visten con túnica espléndida, colores de realeza, de forma burlona. Miren al rey. Ríen, empujan, escupen nuevamente, hacen reverencias exageradas y luego, aburridos, lo envían de vuelta. La muerte de la identidad viene antes de la muerte del cuerpo. Jesús fue tratado como objeto, pasado de mano en mano como mercancía rechazada. Nadie lo quiere. Es problema que todos quieren descartar. Es basura siendo arrojada de basurero en basurero. Víctimas de tráfico humano relatan que lo peor no son los abusos individuales. Lo peor es el sentido de ser mercancía, de ser cosa sin voluntad, sin voz, sin valor. Describen sensación de dejar de existir como persona. Es muerte de la identidad antes de la muerte del cuerpo. Y todo esto todavía no es la cruz. Jesús está muriendo psicológicamente, y todavía faltan horas para la cruz. Horas que incluyen algo que historiadores modernos llaman la tortura más brutal jamás inventada por la humanidad antes de la cruz, el flagrum romano. Un látigo con múltiples tiras de cuero, cada una terminando en pedazos afilados de hueso y metal, diseñados específicamente para arrancar carne, no solo cortar.
soldados romanos, eran entrenados para aplicar exactamente 39 latigazos, uno menos que el número que, estadísticamente, mataba a la víctima. Porque no querían que murieras demasiado temprano, y cuando el flagrum terminaba, pedazos enteros de músculo quedaban colgando. Médicos forenses estiman que el dolor es comparable a ser desollado vivo, pero calculado para no matar. Todavía. Pilato trae a Jesús afuera. Está irreconocible, y dice, «He aquí el hombre». Pilato imagina que esto será suficiente, que la multitud quedará satisfecha. Está equivocado. «Crucifícalo». Y aquí comienza el colapso psicológico final, el rechazo colectivo absoluto. Porque no es una persona rechazando a Jesús, no son 10, son cientos gritando al unísono por su muerte. Es consenso social completo de que él no merece vivir. Estudios con víctimas de linchamiento público muestran que el trauma psicológico de rechazo colectivo es exponencialmente peor que el rechazo individual, porque tu cerebro está programado para buscar aceptación del grupo como mecanismo de supervivencia. Cuando el grupo entero te rechaza simultáneamente, experimentas equivalente psicológico de muerte. Y Jesús está consciente de cada voz, cada grito. Reconoce probablemente personas que Él sanó, personas que Él enseñó, personas que comieron pan que Él multiplicó. Ahora gritan por su muerte. Pilato ofrece elección: Jesús o Barrabás. Barrabás es asesino condenado. Pilato cree obvio que elegirán a Jesús. La multitud elige al asesino. Y aquí está lo que esto hace. Jesús está siendo públicamente declarado peor que asesino. La sociedad está diciendo que prefiere tener criminal violento libre a tenerlo vivo. Es rechazo en nivel existencial. Psicólogos que estudian víctimas de ostracismo extremo identifican que esto destruye el sentido de valor propio de formas que la tortura física no logra. Porque no es solo tu cuerpo siendo atacado, es tu existencia siendo declarada negativa. No eres solo indeseado, eres activamente peor que ausencia, peor que criminal. Jesús experimenta esto en la forma más pública posible, ante multitudes, ante autoridades, ante el mundo que él vino a salvar. Y entonces Pilato cede, y lo que viene a continuación lleva el colapso psicológico a profundidades que te impactarán. Fuerzan a Jesús a cargar su propia cruz por las calles. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. Esto no es solo castigo logístico, es destrucción psicológica calculada, porque estás siendo forzado a colaborar con tu propio asesinato. Estás cargando literalmente el instrumento de tu ejecución. Prisioneros forzados a cavar sus propias tumbas antes de ser ejecutados relatan que esta es una de las experiencias psicológicamente más devastadoras, porque estás usando tus propias manos, tu propia fuerza, tu propio esfuerzo para preparar tu muerte. Te estás volviendo cómplice involuntario de tu propio fin. Esto crea disonancia cognitiva brutal. Todo tu instinto de supervivencia grita, detente, suelta eso, corre, pero continúas, porque no hay elección. Y esa impotencia total, esa pérdida absoluta de agencia, quiebra algo en la psique que el dolor físico no logra quebrar. Jesús carga la cruz sabiendo exactamente lo que representa, sabiendo hacia dónde va, sabiendo lo que viene después. No hay misericordia de la ignorancia. No hay esperanza de rescate, solo caminata inevitable hacia muerte pública y humillante. Y multitudes se aglomeran para ver, no con horror, con curiosidad, como quien ve un desfile. Niños están presentes. Vendedores aprovechan para vender comida. Es evento social casual. Y aquí está lo que esto hace a la mente de Jesús. Tu sufrimiento extremo es entretenimiento. Es distracción de fin de semana. Es algo para comentar durante la cena. No eres tragedia, eres espectáculo. Sobrevivientes de humillación pública extrema, personas expuestas en plaza pública, personas linchadas simbólicamente, relatan que esto destruye algo fundamental, porque percibes que tu dolor no importa, que para la mayoría de las personas alrededor no eres humano con experiencia interna, eres objeto de interés pasajero, es deshumanización completa. Y Jesús atraviesa esto por las calles de Jerusalén,
tropezando, cayendo, siendo levantado con brutalidad, mientras multitudes observan con indiferencia casual, que es, tal vez, peor que odio. Porque el odio al menos reconoce que importas lo suficiente para generar emoción. La indiferencia dice, ni siquiera importas eso. Cuando finalmente llega al Gólgota, le ofrecen vino con mirra, anestésico primitivo. La única misericordia que Roma ofrecía. Podías morir parcialmente anestesiado, con conciencia reducida. Jesús prueba y rechaza. ¿Por qué? Porque anestesia significaba nublamiento mental, disminución de la presencia. Y Jesús elige permanecer completamente lúcido, completamente consciente, completamente presente a través de todo. Es elección activa de sufrir más. Y aquí está lo que esto revela. No está intentando escapar, no está intentando minimizar, está eligiendo atravesar completamente. Y esto solo es posible cuando hay sentido profundo que trasciende el dolor. Psicólogos llaman esto aceptación radical, estado mental extremadamente raro. Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, escribió sobre esto. Cuando encuentras sentido en el sufrimiento, puedes soportar casi todo. Cuando no hay sentido, hasta sufrimiento pequeño se vuelve insoportable. Jesús encontró ese sentido, y eso lo sostiene a través de lo que viene. Lo clavan en la cruz, y cuando la cruz es levantada y dejada caer en el agujero, cuando el cuerpo queda colgando, algo psicológicamente devastador ocurre. Queda expuesto, completamente, desnudo ante multitudes, y no puede moverse, no puede cubrirse, no puede protegerse, no puede ni voltear el rostro. Está atrapado en posición de vulnerabilidad total mientras personas pasan, miran, comentan, se burlan. Víctimas de exposición forzada. Personas desnudadas públicamente como castigo, desarrollan trauma profundo que dura décadas, porque la ropa no es solo tela, es identidad, es dignidad, es barrera entre tú y el mundo. Y cuando eso es arrancado a la fuerza, cuando eres transformado en cuerpo sin protección, algo en la psique se quiebra. Jesús experimenta esto frente a cientos, tal vez miles, mientras no puede hacer nada, solo permanecer, expuesto, vulnerable, completamente indefenso. Y las personas se burlan. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ríen, hacen bromas, algunos escupen. La mayoría simplemente observa casualmente y continúa su día. Y aquí está lo que esto hace. Percibes que estás muriendo y a nadie le importa lo suficiente para detenerse. Estás experimentando sufrimiento extremo y las personas alrededor están haciendo bromas. Tu agonía es fuente de entretenimiento. Es soledad existencial absoluta. Es estar rodeado de personas y completamente solo. Es gritar sin sonido y percibir que nadie escucharía aunque gritaras. Jesús pasa 6 horas así. 6 horas colgando. 6 horas luchando para respirar. 6 horas siendo observado. 6 horas en agonía pública. Y durante esas 6 horas habla 7 veces. Y sus palabras revelan que incluso en el colapso físico total, su mente permanece intacta. Se preocupa por su madre. Perdona a quienes lo ejecutan, promete paraíso al criminal a su lado. Hasta el último momento permanece él mismo. Permanece humano, permanece capaz de amor. Y entonces, después de 6 horas, grita, «Consumado es», y muere. Pero aquí está algo que médicos descubrieron. Cuando soldado perfora su costado después de la muerte, sale sangre y agua separados. Juan registra esto con precisión. Es señal de ruptura cardíaca, condición rarísima donde el corazón literalmente se rompe bajo estrés extremo. Jesús murió de corazón roto, literalmente. El corazón no aguantó el peso, no solo físico, sino psicológico. El peso de saber, el peso de ser traicionado, el peso de ser abandonado, el peso de ser rechazado por la humanidad que Él vino a salvar. El peso de cargar simbólicamente toda la ruptura entre humanidad y Dios. Su corazón explotó por dentro antes de que su cuerpo terminara de morir por fuera. Morir no fue lo peor.
Lo peor fue tener que permanecer completamente humano, completamente consciente, completamente presente a través de 18 horas de todo lo que fue diseñado para destruir su humanidad. Lo peor fue elegir no desconectarse, no disociar, no escapar mentalmente. Lo peor fue atravesar cada segundo sabiendo exactamente lo que estaba ocurriendo y mantenerse humano aún así. La cruz fue solo el lugar donde el cuerpo finalmente alcanzó lo que la mente ya había experimentado desde Getsemaní: muerte. Pero muerte elegida, muerte abrazada, muerte con sentido. Y tal vez sea eso lo que transforma esta historia. Porque si Él logró permanecer humano a través de esto, si logró amar a través de esto, si logró perdonar a través de esto, entonces existe algo en la condición humana que ningún sufrimiento logra destruir completamente. Algo que permanece, incluso cuando todo lo demás fue arrancado. Si este episodio despertó algo en ti, suscríbete. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Llegué hasta la última luz, si quedaste hasta el final. Haz clic en el próximo video, se conecta con el tema que acabamos de ver.